el 1 de octubre, el rector de la Basílica de San Francisco de Asís, en Italia, donde se encuentran los restos del famoso santo San Francisco, decidió abrir la tumba de Carlo Acutis, este muchachito que murió a los 15 años, 14 años atrás, de una severa y fulminante leucemia, y que fue un verdadero testimonio de amor a Dios, de devoción increíble en la Eucaristía, de servicio a los pobres y de habilidades informáticas, ¿no? Le gustaban los videojuegos, tenía habilidades para programar algunas cosas y ayudó a varias páginas web de la iglesia. Y el cuerpo, como ustedes deben haber visto, y si no lo han visto tienen que ir corriendo a la página de asiprensa.com para ver las fotografías de cómo se encuentra el cuerpo, aparece en un estado que muchos han llamado incorrupto. Y expliquemos un poco qué cosa es la incorrupción. En primer lugar, la Iglesia enseña que la incorrupción perfecta solamente le corresponde a Jesucristo y a la Santísima Virgen María, que resucitaron, o en el caso de la Virgen María pasó por un proceso que llamamos la dormición, ¿no? Que no conocemos exactamente con detalle, que es un poco misterioso, pero lo que sabemos es que estos ya son hoy día cuerpos gloriosos, a diferencia de los cuerpos de todos los difuntos, incluyendo los santos. Entonces, dicho esto, la incorrupción, es decir, el hecho de que el cuerpo de varios santos y de santas hayan sido encontrados muchos años después y contra lo que se podría esperar de la naturaleza, en estado de casi perfección física, y donde muchos órganos los órganos interiores que deberían descomponerse rápidamente no se han descompuesto. Y tenemos en ese sentido algunos incorruptos totales, como San Pío X, por ejemplo, y muchos más, ¿no? Pero San Pío X es de alguna manera el más visible porque se encuentra en la Basílica de San Pedro. Y tenemos otros incorruptos parciales, como San Juan XXIII, por ejemplo, que quienes lo encontraron que su rostro y su cuerpo estaban en muy buen estado, pero que la parte de la frente y la parte superior frontal del cráneo estaban de alguna manera afectados por el transcurso del tiempo. Y tenemos algunos incorruptos temporales, algunos santos y santas que permanecieron incorruptos por un periodo de tiempo largo, a veces 100 años, a veces 200 años, y que luego sufrieron la corrupción. Entonces, en la incorrupción, nosotros sabemos que hay dos cosas, cualquier forma de incorrupción, ¿no? Nosotros sabemos dos cosas. En primer lugar, que es un misterio de Dios, porque no sabemos por qué algunos santos, la minoría, han sido preservados incorruptos, ¿no? Por si acaso algunos creen erradamente que la incorrupción es una condición para que alguien sea beatificado o canonizado. No es así, ¿no? De hecho, de la mayoría de los santos lo único que hemos encontrado es los restos naturales de un proceso de descomposición, ¿no? Y en algunos casos tristes tenemos a John Henry Newman, ese gran santo británico, que fue enterrado en una fosa común por su propio pedido, y
que por la tremenda humedad del cementerio donde fue enterrado, cuando abrieron su tumba, o mejor dicho, excavaron donde se encontraba su cuerpo, no encontraron absolutamente nada. Es decir, todos los restos de Sir John Henry Newman han desaparecido. No hay reliquias de primera clase, que es el nombre que reciben las reliquias de parte del cuerpo del santo, ¿no? En el caso de Carlo Acutis, en las palabras de el sacerdote que abrió la tumba, en el santuario del despojo, el padre González Ferreira explicó que el cuerpo de Carlo se encuentra, en sus palabras, en un estado muy íntegro, no intacto, pero íntegro, y conserva todos los órganos. Entonces, el padre Carlos ha dicho que para la ostensión, para la presentación de el cuerpo que el día previo a la canonización pienso visitar y que está abierto ahora para la visita de los fieles, él indica que se han hecho algunos trabajos sobre el rostro, ¿no? Y dice que es bello que su cuerpo esté íntegro de tal manera que haya podido ser vestido con pantalones vaqueros, con zapatillas de deporte y con sudadera, ¿no? Porque efectivamente es un gran mensaje para que los jovencitos que vayan a visitar la tumba de Carlo Acutis vean que Carlo fue como uno de ellos, con la diferencia que alcanzó la santidad. Y eso quiere decir que la santidad va a estar al alcance de todos nosotros. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, los que descubrieron, alguna vez tuve la oportunidad de leer el documento con el que se abrió la tumba de San Pío X y se lo encontró incorrupto, ¿no? Y quienes encontraron el cuerpo señalan que lo único que tenía el cuerpo es la piel que estaba expuesta, es decir, la que no estaba cubierta con los ornamentos pontificios, por ejemplo, manos y rostro, estaban tiznados como un cuerpo que se ha ensuciado y que no se ha lavado, ¿no? Y que es exactamente lo que ha sucedido, ¿no? En el caso de los santos incorruptos. El rostro, las manos, los que han sido más expuestos a los elementos, muestran la piel bastante oscura, pero completamente factible de lavar, ¿no? Entonces, este es un proceso que se ha utilizado también con Carlo Acutis, y en consecuencia va a ser así un santo visible, un santo que en algún momento llamaremos santo, efectivamente, porque a partir de el fin de semana de su beatificación lo llamaremos beato. Y este es un gesto de Dios para mostrar, creo, a una cultura que es profundamente de la imagen, ¿no? De una cultura muy visual, como es la cultura de los jóvenes de hoy, ¿no? Con los dispositivos móviles, los videojuegos, etcétera. Una cultura muy visual, para que tengan una perspectiva absolutamente tangible, ¿no? Creo que es importante hacer una observación acá sobre por qué los católicos veneramos las reliquias, ¿no? Y si es que hay un santo que hemos encontrado incorrupto, lo exhibimos, como se pueden ver los cuerpos, obviamente con una máscara fúnebre para protegerlos de la suciedad, pero podemos ver los cuerpos en el Vaticano de San Pío X y de San Juan XXIII, ¿no? Y en otros casos no tenemos los cuerpos incorruptos y en consecuencia tenemos como
el brazo de San Francisco Javier con el cual dio las bendiciones predicando en el sudeste asiático y en Japón, que está en un relicario, ¿no? En el Vaticano está el corazón de Santa Teresa de Jesús, y el corazón de Carlo Acutis va a ser puesto en un ostensorio, en un relicario, en la Basílica de San Francisco de Asís. Una persona, cuando compartía en redes sociales las imágenes de cómo se ve Carlo Acutis, decía: mira, yo soy católico, pero no entiendo esa obsesión de la iglesia, y me produce rechazo esa decisión de la iglesia de exhibir los cuerpos. ¿Qué bien hacemos con eso? Y la razón es bastante sencilla. Los católicos creemos en un Jesucristo encarnado, y en consecuencia nuestra religión, nuestra fe es una fe encarnatoria. Y cuando vemos las reliquias de santos, o cuando vemos cuerpos incorruptos, o cuando vemos porciones de algunos santos que son de primera clase, en todos estos casos, la iglesia ayuda a los fieles con estos elementos tangibles que nos permiten conectarnos con lo sagrado, ¿no? Y de alguna manera tocar, digamos así, entre comillas, espiritualmente, la realidad de estos santos. Yo les cuento una experiencia personal. Cuando muchísimos años atrás visité la tumba de San Ambrosio, ¿no?, del gran evangelizador de Milán, el arzobispo de Milán, a quien le debemos la lucha contra el arrianismo y en buena parte la conversión de San Agustín, ¿no? Él, cuando fue arzobispo de Milán, hizo buscar y descubrir y rescatar los cuerpos de dos mártires que habían sido soldados del Imperio Romano, Gervasio y Protasio, y que habían sido martirizados, y que los cuerpos habían sido, digamos, de alguna manera ocultados, ¿no? Y él logró encontrar estos cuerpos, confirmar su veracidad y ponerlos en la antiquísima catedral de Milán, ¿no? Es decir, que ahora es la Basílica de San Ambrosio, ¿no? No el Gran Domo de Milán, sino la Basílica de San Ambrosio. Y quien va a la basílica y entra por la parte posterior del altar donde se puede visitar, ve el cuerpo de San Ambrosio de Milán, no incorrupto, ve sus huesos, ve su cabeza, ve sus pies, y ve a los santos, y también ve los esqueletos de los santos, Gervasio y Protasio, que fueron enterrados al costado a cada uno al lado de San Ambrosio. Rezando en esa tumba, tuve una conexión increíble cuando vi los huesos que están expuestos ahí, los huesos de San Ambrosio. Vi su cráneo y sentí de pronto que este santo realmente había existido. No porque yo no creía que hubiera existido, sino porque no era una historia en un libro o en un video. Eran los restos de un hombre. Y ese tipo de conexiones son las que tienen efectos de gran conversión. El número de personas que se han convertido viendo reliquias de los santos, o el número de católicos que han salido de la frialdad espiritual, por ejemplo, y se han comprometido más intensamente gracias a ver estas reliquias, es incontable, ¿no? Y la iglesia no obliga a nadie a ponerse a ver o a arrodillarse o a venerar las reliquias. No son algo esencial
para la vida cristiana y para la conversión de las personas. Y en consecuencia, si a una persona le da pues desagrado, como a este hermano que reaccionaba en redes sociales, entonces no las mires, pues no vayas a buscar reliquias. Si vas a la Catedral de Guadalajara, por ejemplo, donde está este relicario enorme con las reliquias de primer grado de una cantidad enorme de los mártires cristeros, no entres al lado izquierdo, no vayas al altar donde están las reliquias, y si te encuentras con alguna reliquia por casualidad, sigue de frente. Pero porque no te gusta, no puedes arrebatarle a los siglos de siglos de siglos de cristianos el privilegio de haber conectado con la vida de santidad y de martirio. ¿Cómo van a conectar tantísimos jóvenes con el cuerpo de Carlo Acutis? Que tengas un buen día.